Puede ser el de mi casa y el de Ya casa. estamos live. Estamos live. Había dicho hace unos segundos que buenas noches a la gente que nos está sintonizando. Que iba a poner previamente a presentarnos y a decir buenas noches el video, el teaser del documental sobre Santiago. Pero como soy nueva en estos menesteres, tengo que compartir pantalla primero. Así que un momentito en lo que Dale. se va compartiendo. Santiago Mari Pesquera, a quien apodábamos Chagui, era mi hermano. Mi recuerdo más vívido es que era una persona bien emprendedora. Él siempre fue como un líder, pero no era bocón. Era independentista y era militante, participaba de las actividades universitarias, las actividades de protesta. En ese entonces estábamos muy activos en la lucha contra el ROTC, contra la guerra de Vietnam. Además, entonces, tenía interés por la aviación, que poco a poco fue desarrollando hasta que luego se fue a estudiar aviación de Vietnam. La última vez que compartimos fueron las Navidades, y todos celebramos que ya Chagui era piloto, e iba entonces a comenzar a buscar trabajo en la aviación comercial en Puerto Rico, y ese fue la última vez que yo vi a Chagui. Él llegó en enero, en febrero consiguió ese trabajo y el 24 de marzo lo mataron. La autopsia que salió nos daban a entender que lo habían raptado, que lo habían agredido y que él se defendió. Lo mataron porque era hijo de mi papá. Mi papá en ese momento era el candidato a gobernador por el Partido Socialista Puertorriqueño. Era considerado uno de los políticos más peligrosos a efectos de que pudiese lograr algo sobre la independencia, y además que el movimiento estaba creciendo y creciendo y creciendo. Después resultó que mataron a Chagui, pero es lo mismo, es la misma acción de hacerle daño al Partido Socialista Puertorriqueño y a mi papá, que ellos lo pintaban como un demonio. Yo lo que tengo son muchos recuerdos de mucha pena. Era a todos ellos destruidos por una razón tan horrorosa, ¿verdad? Después de la muerte de Chagui, todo cambió. Todas las administraciones gubernamentales han sido lentas, pero sobre todo nunca ha dado paso a la investigación. Y tienen una negativa rotunda de parte de las autoridades norteamericanas, que no quieren decir ni media palabra del caso, y son los que tienen la información. Bueno, después de ese teaser me surgen varias preguntas que ya las iremos contestando con el pasar del live. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría presentar a las invitadas de esta noche que nos acompañan, a Rafael Acevedo y a mí en este Facebook Live número 34. Tenemos a Rosimari Pesquera, quien es hermana de la persona de la quien vamos a estar hablando hoy, de Santiago, ¿no? Y tenemos, buenas noches. Buenas noches. Tenemos también a Carmen Ortiz Abreu, quien es la directora de la Junta Directiva, la presidenta de la Junta Directiva del periódico Claridad. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también tenemos a Mariel Malaret, quien es
productora de cine, supongo, sí, documentalista también. Recientemente estuvo produciendo el documental Todos íbamos a ser reyes y está también a cargo de producir la historia de Santiago. Y para eso estamos esta noche, para hablar sobre el contexto, lo que rodea a este caso y desde la figura de Santiago y también de la producción. Vamos a ver cómo hacemos para hablar de todo esto en una hora. Bueno, Rafa, buenas noches. Buenas a todas y a los que nos están viendo, escuchando. A mí, ajá. Yo viendo el teaser del documental, lo que parte de las cosas que comentaban es como todas las administraciones desde el 76 hasta el 2021 han comentado en algunos casos, ¿no? Como Acevedo Vilá, Sila Calderón, que iban a reabrir el caso y nombraron nuevos fiscales, pero realmente todavía el caso sigue sin resolverse. Está Virella, Andreu, Berrío y varios fiscales. Estoy hablando de memoria y no recuerdo todo, pero ha habido varios fiscales. Al día de hoy, ¿hay alguna idea de si hay una investigación en curso? Si sigue en curso esa investigación. Pues mira, precisamente la semana pasada que nombraron al nuevo secretario de Justicia, le pedimos una reunión para precisamente hablar de eso, porque en el caso de los 4 años que tuvo el PNP, dos años con Ricky y 1 y pico con, no sé bien la cantidad, pero Wanda también. A Wanda Vázquez le escribimos una carta cuando la nombraron y no contestó. Así que cuando la nombraron secretaria de Justicia. Así que pues no sabemos qué pasó con el caso en ese tiempo. Y ahora le pedimos una reunión al nuevo secretario, y nos las dio para el 12 de abril. Así que vamos a ir el 12 de abril a hablar con él, a ver qué. Se mostró muy abierto, pero a ver. A mí quizás cuando veo el teaser lo que me viene a la mente es que la frase o la expresión que dice es que después de ese asesinato todo cambió. A mí me gustaría saber en términos familiares qué fue lo que cambió y en términos también del independentismo en Puerto Rico, de la figura también de Juan Mari Brás. Pues mira, yo lo digo, pero no, o sea, todo cambió porque por muchas razones. En términos familiares, nosotros seguimos siendo independentistas, seguimos pues militando en el movimiento independentista en distintos frentes cada uno, y no hemos bajado la guardia de la lucha. Eso ha seguido de frente, igual que papá, que nunca se detuvo porque le mataran al hijo. De hecho, él llevó a cabo la campaña completa para gobernador en ese año, y no se detuvo por eso. Pero sí cambiaron muchas cosas en el país, porque los norteamericanos cambiaron un poco su onda con nosotros, y ahí empezaron a llegar las BOG, los cupones de alimentos engrandecidos, ¿no? Y pues ahí la cosa cambió. O sea, ellos dieron ese golpe y después empezaron a sobar a todo el mundo, o sea, como a decir, mira qué bueno yo soy, mira qué bien esto, qué bien lo otro, y el movimiento definitivamente sufrió un golpe, no solo por lo de Chagui, pero lo de Chagui fue importante porque le dio un golpe pues al movimiento y a mi papá y a todo lo que estaba ocurriendo en el país. Y entonces ellos cuando después de las elecciones, pues apretaron el paso y pues eso cambió, las cosas cambiaron.
Hay un elemento importante que estoy seguro que se mencionará en el documental, y es que mucha gente que quizás nos está escuchando, que son de otra generación, probablemente no lo tengan muy claro, pero el asesinato de Chagui Mari Pesquera es el asesinato de un candidato a gobernador en el 1976, que me parece que es palabras mayores, ¿no? Y en el contexto de la época habría que destacar que cuando hay tanta dificultad para tener algún documento sobre el asesinato de Mari Pesquera o el asesinato de Muñiz Varela o los asesinatos que ocurrieron en la década de los 70, en Puerto Rico, por dar un solo ejemplo, en Puerto Rico estaba viviendo durante esa época José Dionisio Suárez, que es un operativo de la CIA, que fue de los que participó en la invasión de Bahía de Cochinos. Y José Dionisio Suárez vivía en Puerto Rico con su nombre, a pesar de que la Interpol lo estaba persiguiendo. Vivía en Puerto Rico sin ningún seudónimo. Su padrino de boda era el vicepresidente del Senado, Nicolás Noguera, y Exacto. está asociado con la muerte de Carlos Muñiz Varela. O sea que en Puerto Rico, en esos años... Es otro documental. Bueno, Ese es otro. yo te Pero, puedo decir, no, lo que quiero decir es que en Puerto Rico Claro. la represión en esos años era terrible. el contexto represivo de la década del 70 fue monumental. Yo te podría decir, sin temor a exagerar, que después de la oleada de la ley de la mordaza contra los nacionalistas, que prácticamente aniquiló al Partido Nacionalista porque encarcelaron a todo su liderato y los que no murieron en los diferentes momentos, la década más sangrienta para los independentistas, para el movimiento independentista y para las luchas sociales en Puerto Rico por la represión fue la década del 70. Eso es así y hay una correspondencia directa entre la represión que se desató y el desarrollo del MPI y del PCP, porque ellos pensaban que al liquidar al nacionalismo iban a tener un periodo largo de repliegue, y al organizarse el MPI, que por supuesto al organizarse no es el problema porque las cosas son un proceso en la historia y en el tiempo, pero en 10 años el MPI, que luego en el 71 se convirtió en PCP, se había convertido en una fuerza formidable, no por los números, sino por el activismo, por la gente a la que llegaba, por el poder de convocatoria, por el poder de impactar, porque muchos sectores de Puerto Rico empezaron a cuestionarse sus situaciones. Los trabajadores, los estudiantes, era un activismo frenético. Estábamos en las calles, estábamos en las universidades y en las escuelas superiores, estábamos en los talleres de trabajo, estábamos en las comunidades, estábamos en la defensa del ambiente y de los recursos naturales y del patrimonio natural de Puerto Rico. Nosotros estábamos donde quiera y además decidimos incursionar en la política electoral también. Tanto es así que ese año, con toda la represión, con el asesinato de Chagui, las fuerzas independentistas que acudieron a las elecciones, o sea, la conjunción PIP-PCP, obtuvimos un 5 y pico % de los votos, que es una de las veces que más que la primera vez después del 1952 que llegábamos a esa cantidad de votos. Claro, ahora este año pues fue diferente la situación, pero fue una fuerza, eso no nos detuvo. Pero en esa década del 70, en la medida en que el activismo nuestro crecía, pues crecía la represión y como tú dices, en esa época en particular, en esa década, del 70 al 79, y si vemos el continuo de los acontecimientos sangrientos que ocurrieron en esa década, la presencia de la CIA y del FBI en Puerto Rico era omnipresente. O sea, la CIA alimentaba, la CIA eran los padrinos de la derecha cubana que campeaba por su respeto en Puerto Rico a las organizaciones paramilitares de la derecha cubana en ese momento. Campeaban por su respeto, amparados y financiados por
por ellos mismos, pero también por la CIA. O sea, eso está claro y eso está visto en la historia. O sea, Posada Carriles, que bajó un avión de Cubana de Aviación, murió en su casa no hace mucho. Lo protegieron siempre. Y eso ocurría. El FBI era una presencia omnipresente en Puerto Rico. Estaban donde quiera. Agentes federales participaban de actos terroristas. Tenemos el caso de José López, alguacil federal, participó junto con Alex de la Cerda, el oficial de Relaciones Públicas de la Marina de Estados Unidos, de una bomba en el Colegio de Abogados. Entonces, si vemos toda la historia de la represión, y termino rápido, desde el asesinato de Antonia Martínez hasta el asesinato de Ángel Rodríguez Cristóbal en una cárcel en Tallahassee, durante ese periodo de 10 años, pasando por la bomba de Mayagüez que mató a Charbonnier, pasando por el asesinato de Chagui, por el de Carlito Muñiz Varela, por el de los muchachos de Maravilla y el de Adolfina Villanueva. El único caso en donde estuvo involucrado la policía que se esclareció fue el de Maravilla, porque existió un ser humano de una integridad extraordinaria que se llamó don Julio Ortiz Molina, que nunca cambió su versión y que pues no lo pudieron callar en todo ese tiempo, y esa evidencia existía, ¿verdad? Entonces, pero el caso de Antonia está sin esclarecer, el caso de Charbonnier está sin esclarecer, el caso de Chagui está sin esclarecer, el caso de Muñiz Varela está sin esclarecer, el caso de Ángel Rodríguez, la muerte de Ángel Rodríguez Cristóbal está sin esclarecer, y solamente se esclareció Maravilla y los policías que asesinaron vilmente a Adolfina Villanueva fueron exonerados. Eso te da una idea de la conjunción de fuerzas con la que nosotros nos estábamos enfrentando. Una policía cuasi militarizada, la fuerza de choque estaba cuasi militarizada, un CIC, un cuerpo de investigaciones criminales podrido con el Escuadrón de la Muerte y Alejo allá adentro haciendo, Alejo Maldonado, el teniente coronel Alejo Maldonado, haciendo y deshaciendo con total impunidad, paramilitares cubanos y paramilitares de lo peor del anexionismo criollo, porque los tiroteos a Claridad y los tiroteos al Comité Central del PCP y las bombas a impresoras, había puertorriqueños envueltos, de los mismos que fueron acusados por cargos de corrupción cuando se quisieron convertir en respetables, los Freddy Valentín, los Granados Navedo, los Aldarondo, toda esa gente no se pudo probar, no se iba a probar porque tenían padrinos poderosos, pero toda esa gente participó de esa oleada. Así es que ese era un ambiente exaltado, era un ambiente donde nos jugábamos la vida todos los días. Milagro que estamos vivos realmente, muchos de nosotros, después de haber pasado por eso. Rosimari, el 26 de marzo del 76, a 2 días del asesinato, acusan a Henry Coira Story por el asesinato. Él mismo, en una carta que le escribe a Gil, una periodista cubana de un notorio periódico, revista que se llamaba La Crónica, Henry Coira dice que Chagui lo invita a un Burger King y llega él, Coira, al Burger King porque lo llevó un amigo. Y entonces lo interesante del asunto es que Chagui y Coira estaban juntos en otro sitio, pero al Burger King llega Coira con un amigo. Cuando se acusa a Henry Coira por el asesinato, la propia investigación interna que hizo la familia y el PCP determinó, y además una fiscal determinó lo mismo, que era muy poco probable que Henry Coira hubiese actuado solo. Sobre ese particular y sobre ese amigo, ¿hay alguna idea de quiénes son que pudo haber pasado? Pues mira, yo no sé, pero yo sí tengo la teoría de que cuando Chagui llegó al Burger King, que ya Henry estaba allí, yo creo que en ese momento algún agente se metió en el carro, porque
el cuento que cuenta Henry Coira es inverosímil. O sea, él dice que Chagui iba guiando, que iban por la Winston Churchill y que Chagui se puso bravo y él sacó la pistola y lo mató. Y Chagui iba guiando. ¿Cómo no hubo un accidente ahí mismo? ¿Qué? No se explica. Además, en el examen químico del carro se determinó que no había presencia de pólvora en ninguna parte, ni en el retrovisor, ni en el techo del carro, ni en el piso, ni en los asientos, ni nada. O sea, que ese disparo no fue dentro del carro. Y además, la autopsia dice que a él que la camisa estaba rasgada en la parte del frente, que tenía rasguños en el cuello, en la cara, en las mejillas, y que él parece que él luchó por su vida. O sea, él no fue una cosa de que el tipo sacara la pistola y lo matara y ya, sino que él luchó por su vida, porque la manera que tenía la mano, Criado estableció que él luchó por su vida. Y entonces ese cuento que hace Henry Coira es inverosímil. Es inverosímil. Además del regreso a su casa desde la escena del crimen, después de presuntamente haber asesinado a Chagui y haberse manchado la ropa de sangre, tomó un carro público y llegó a su casa, después caminó a pie, etcétera, etcétera. Hay una información de unos hermanos que tenían un negocio y andaban en un Cadillac blanco que presuntamente estaba allí en el Burger King, los hermanos Verdú. Sí. Y hay esa serie de conjeturas que se hacen. Realmente digo conjeturas porque no se pueden probar en el momento, ¿verdad? Uh-huh. Pero alguna de esas investigaciones ha tenido, y perdonen que insista y que tome tanto tiempo, alguna de las investigaciones que han hecho el equipo de fiscales a lo largo de los años ha usado esa información para investigar, han hecho la requisición. No. Lo que sí aparece es un personaje ya cuando la fiscal Sarimar Andreu, está este muchacho que era gruero, que se llama Luis Lara, algo así. El tipo era gruero y da la casualidad que vivía en la casa contigua a nosotros, en la casa del lado. Y el policía original que estudia el caso, el que llega a la escena del crimen, el que es de Caguas, lo entrevistó Sarimar Andreu y él le dijo que su sobrino, que era Luis Lara, había llegado al cuartel de San Juan de la policía diciendo que él acababa de llevar a Henry Coira desde Caguas hasta la urbanización El Paraíso, y que él fue el que lo llevó. Entonces, esta Sarimar Andreu, en vez de, le dijimos, mira, pues tienes que entrevistar al hombre, y lo llamó al hombre, y el hombre vino, y entonces ella lo entrevistó, y cuando le preguntamos qué pasó, ella dijo, ay, no, es que él tenía yo le creí. Pues él dice que él no fue, que no hizo nada. Yo le creí. ¿Y por qué le creíste? Por el demeanor. Pero yo me pregunto, un agente de policía, ¿qué demeanor va a tener si se sabe lo que tiene que decir? Y entonces le preguntamos, ¿pero por qué no le cogiste una declaración jurada al policía? ¿Verdad? Que es el tío del hombre, y que dice que sí, que el hombre dijo eso, que había llevado a Henry Coira desde allí desde la escena del crimen hasta Río Piedra, y ella no lo quiso entrevistar porque el pobre era muy viejito, tenía 80 años y a ella le daba pena. O sea, son cosas que uno se pregunta, caramba, ¿quieren investigar o no quieren investigar? Pero de los Verdú nunca han hecho nada. Tampoco nosotros hemos insistido demasiado porque eso quedó como en el aire, aunque es posible, eso puede ser posible, pero nada, que las contradicciones reales que ocurren a lo largo de la investigación dan a entender que los fiscales frenan, parece que se asustan o los intimidan, los amenazan,
Una vez nosotros íbamos para el Departamento de Justicia, precisamente a la cita que teníamos con el fiscal que estaba investigando en ese tiempo, a chequear el expediente, y a mi papá y a mí nos chocaron por detrás, veníamos en el carro de papá, y nos chocaron por detrás y no pudimos llegar a la cita. Y ¿sabes qué? Al fiscal lo chocaron también en Bayamón ese mismo día. O sea, que son unas cosas que uno dice, caramba, y de momento el fiscal pues, perdió un poco de interés. ¿Tú sabes? Claro. Pero mantienen el caso abierto, que es lo increíble. Sí, el caso y lo está mantienen abierto porque se dan cuenta que hay inconsistencias, que no es Henry Coira. Exacto. Solo. Y lo mantienen abierto claro. porque no lo han podido cerrar. No lo han podido cerrar. La intención es cerrarlo. Pero bueno, y sabemos que Salimar Andreu quiso cerrarlo y nosotros nos opusimos con datos de que su investigación estaba viciada con esas cosas, de que bueno, tiene una buena declaración jurada de parte del policía que llegó allí, tú sabes, y no la usa. Mariel, a mí me gustaría utilizar ese contexto histórico que nos ofreció Carmen, el resumen, ¿verdad? Para, de alguna manera, que nos hables cómo en la producción documental, que el marco que utilizan es la violencia por razones políticas. Además de este marco histórico y circunstancial, ¿verdad?, que rodea al caso de Santiago, ¿qué otro objetivo hay con el documental o se han propuesto? Mira, lo que yo me propuse desde el principio, porque sabemos, bueno, se han hecho muchos documentales, así siempre, el contexto histórico lo sabemos, los entrevistados están ahí, los periódicos, los documentos, los archivos, pero una de las cosas que yo me he propuesto, que yo creo que es importante para este país, o sea, es que llevamos ya arrastrando, como habla también Carmencita, tanta violencia y tanta crueldad y tanta injusticia, es humanizar, o sea, saber quién era Chagui, que no es solo una víctima más, sino ese ser humano que era Chagui, que no era solo el hijo de Mari Braz, era Santiago Mari Pesquera, con unas aspiraciones, con unos sueños, con cosas que quería hacer en su vida, y un poco tener eso siempre ahí presente, paralelo a toda la otra información de la investigación y el crimen. O sea, sacar porque realmente para la mayoría del país es un desconocido. Es un desconocido, fue un crimen político el hijo de Mari Braz, pero no, era un muchacho de 23 años empezando su vida. Vale, y precisamente esa era una de las preguntas que yo tenía. Aprovecho también para decir que hemos estado transmitiendo, o sea, pasando también un cintillo con las distintas formas de donar para que este proyecto sea posible, a través de ATH Móvil, PayPal, tarjetas de crédito, y están por ahí también en los comentarios las maneras. Pero hablemos un poquito de quién era Santiago, esa figura, cómo se definía. El teaser también nos hablaba un poco de que había estudiado aviación. Si pudieran hablarnos un poco de quién era ese joven y cuáles eran sus metas. ¿Qué será su sueño? Bueno, su hermana Rosy nos puede decir, yo he escuchado cosas muy lindas de Lourdes Muriente, que pasaba mucho tiempo con él en la casa, era más, y Rosy, voy a hablar yo y tú eres su hermana, era más aislado de sus hermanos, estaba más activo en lo que le gustaba, era guiar carros de carrera, crear empresas, se compró, creo que a los 17 años se compró una finca con un primo de otra persona. Después, con ese mismo dinero que vendió de la finca, se pagó sus clases de aviación para convertirse en piloto. O sea, tenía muchos sueños, tenía aspiraciones, una persona muy activa, muy linda, muy cariñosa con su mamá, me dice Lourdes Muriente sobre todo. Sí. También era graduado de la Escuela Libre de Música, así que tenía interés también en la música, Rosy. Sí, él tocaba trombón, y tocaba clarinete, y bueno, y siempre estuvo, era el que llevaba a casa los mejores discos, la mejor música, la llevaba él, y así yo fui conociendo la salsa, el rock, porque él estaba bien activo en la música y tocaba todos los días, él tocaba todos los días. De hecho, un día nos fuimos de parranda
y con mami, Chagui, Raúl y las novias de cada cual, ¿verdad? Y yo tocaba guitarra y él tocaba trombón y levantamos a todo el mundo, llegábamos con ese trombón, y ahí todo el mundo se levantaba y se unía a la parranda, porque él la tocaba todo el tiempo. Que bueno, pues es bueno entonces esa idea de humanizar la persona y de conocerlo. Sí, conocerlo, vincular lo histórico y lo político con la figura que era él. Sí. Uh-huh. Sí, porque es un nivel de injusticia que yo creo que ya este momento que vivimos histórico, después de lo que hemos pasado, lo que pasamos con sacar a Ricky, bueno, y estamos con Pierluisi, pero no hablemos de eso, aparte de eso. Pero para mí el documental es para todos nosotros, porque ya cuando uno llega a esos niveles y lo que pasó en los 70, y Carmencita, dime si tú no estás de acuerdo, ya no es ni una cuestión partidista, ya es una cuestión de un nivel de crueldad y de injusticia que se consigue nada, o sea, con matar gente inocente, jóvenes, en ese momento jóvenes que estaban empezando sus vidas, que tenían ideales y estaban luchando por sus ideales, ¿qué consiguen? Nada, o sea, ninguno de nosotros dejó de ser independentista, ninguno de nosotros dejó de... En el caso de Chagui, es un precedente que quizás, ¿verdad? El patrón de encubrimiento, aunque no se circunscribe al caso de Chagui, sino que es a todos los casos de esa década. Claro. Hay puede haber sido, porque en ese caso en particular fue un precedente. Aquí se atacaba a los líderes políticos, aquí se atacaba a las figuras que daban el frente en la lucha política, pero atacar la familia, o sea, ir a eso que lo que más duele. Fue en el caso del compañero Juan Maribraz, eso fue devastador, sobre todo porque él se enfrentaba a un año extremadamente duro, difícil, y lo completó, y eso ¿sabes? No hay forma de uno evaluar, ni contabilizar, ni aquilatar el peso y el dolor que representó ese asesinato sobre Juan y sobre Paquita, la mamá, Paquita, la doctora Paquita Pesquera, porque fue, o sea, los dos eran activistas políticos, era una familia de activistas. El menos vocal, como dice Rosy, era Chagui, pero eran todos una familia de activistas. Y eso pues fue un cantazo demasiado fuerte. Rafa, ahorita antes de comenzar decías que tenías una listita de preguntas por ahí. Bueno, hice 2 o 3 ya, pero ahora que Carmen está hablando sobre ese precedente de atacar a la familia, me parece recordar que el FBI, no el FBI, 2 agentes del FBI habían escrito una comunicación a la policía de Puerto Rico donde alertaban que había un complot para asesinar a Juan Maribraz, los agentes Arturo Rivera y Donald Hopper. Esos 2 agentes escribieron a la policía. La policía se sentó sobre la información y no hicieron absolutamente nada al respecto. ¿Hay algún conocimiento de qué sucedió, que ese complot se tradujo a atacar a Chagui? ¿O alguna información sobre esos 2 agentes, si se han interrogado? Bueno, se le dieron al Departamento de Justicia para que los entrevistara y según nos dijeron, el FBI les dijo que no podían hablar, que no podían decir nada, que aunque estaban retirados, porque ya estaban retirados en el momento en que se llevó, que no podían, no tenían permiso para hablar, ni a un retirado, porque tú sabes que una vez tú perteneces a la fuerza, permaneces en la fuerza y no puedes irte contra ella. Y no los dejaron hablar.
No dejaron que los entrevistaran. En realidad uno podría afirmar de manera categórica que la situación por la cual el caso todavía no concluye y no termina la investigación es porque el FBI entorpece la investigación. Por supuesto, y ellos lo dicen desde un principio, a 2 días del asesinato, ellos produjeron un memo que se lo enviaron de la oficina de Estados de Nueva York a la oficina de Puerto Rico, diciendo, espérate, que déjame buscarlo por aquí, es el documento que yo te dije, Gabriela. Sí. Ese memo lo vimos ahorita, de récord. Estoy aquí tratando de ver cómo vuelvo a compartir pantalla. Ajá, ese memo, por ejemplo, dice en la... Míralo ahí. Ahí está. Exacto. Ese memo dice, ahora no lo encuentro porque como estoy aquí, ok, espérate. Es que yo lo traduje y todo, porque es bien contundente lo que ellos dicen. Ellos dicen... A ver, estoy aquí jugando un poco con esto, discúlpenme. Espérate, no. Está bien, pero se ve bien ahí. Se ve bien. Sí, Gabriela. Ay, caramba. Tranquila, que tenemos... Es que en el 1993, papá acordó con el Center for Constitutional Rights que ellos los representaran para pedirle los documentos al FBI. Y entonces el Center for Constitutional Rights de Nueva York le escribe a papá, ¿verdad? Y le dice que el FBI les limitó la información y que, espérate, te lo voy a buscar del otro lado porque de este no me sale. ¿Yo me puedo ir de la pantalla y consultar un momento el internet o no? Sí, puedes hacerlo. Ok. Ahí. Bueno, pero entonces en lo que ella... El asunto sería entonces que el FBI hace, y de manera escrita, le escribe a las agencias pertinentes en Puerto Rico que los documentos del FBI relativos al asesinato de Santiago Marí Pesquera no son parte o no son cubiertos por el Freedom of Information Act. Exacto, te lo voy a leer literalmente. Por comunicación escrita, dice el memo, por comunicación escrita, la policía de Puerto Rico pidió que todos los archivos, documentos o información en cualquier formato que esa agencia le haya provisto al FBI sea específicamente exenta de ser revelada por el Freedom of Information Act y sus enmiendas y la Ley de Privacidad de 1974. Por consiguiente, cualquier agencia con posterioridad recibe esa información está obligada por esta petición. Y te puedo decir que después que eso se produjo en 1976 y después las excusas que ponían las agencias de seguridad era que no podían hablar del caso. Por ejemplo, en el 1991, el fiscal Goico Amador recibe respuesta del FBI que dice: se le advierte que su solicitud de información acerca del expediente del FBI sobre Santiago Marí Pesquera y Henry Walter Coira se rige por la ley de privacidad, y la ley de privacidad impone restricciones, prohibiciones específicas sobre la divulgación de información protegida por el estatuto. Y por ahí para abajo empiezan a negar información por virtud de esa excepción, porque ya estaba puesto en la excepción del caso, no se puede hablar. Y para decirte más, la carpeta de Chagui nunca apareció. Apareció una tarjeta de que tenía carpeta, pero no apareció la carpeta. ¿Por qué? Porque esa gente se llevó esa información, y de hecho en mi carpeta y en las de mi familia no aparece nada de Chagui, ni tan siquiera el entierro.
a pesar de que fue un acto público y ellos acostumbraban a apuntar a todo el que estaba allí, y hay listas de gente presente y todo, lo de Chagui lo quitaron como si no existiera. ¿Ha habido algún momento en que se hayan sentido más cerca de no sé, de lograr algo de tanta búsqueda, de tanta existencia que ha hecho la familia? ¿Algún momento, no sé, algún rayito de luz? Mira, no, realmente no. Ellos no han podido, no han cedido en nada, ni un ápice. Eso no ha ocurrido y bueno, no. Y yo me doy cuenta de que el FBI tuvo un éxito tremendo en declararlo fuera del Freedom of Information Act, porque uno no puede ir a pedir la información. O sea, tú dices, mira, que yo estoy pidiendo por esta ley, estoy pidiendo tal cosa. No es que esa ley no le aplica. Pues, así que ellos no han dicho nada, nunca se ha avanzado. Los secretarios de justicia siempre dicen, sí, vamos a trabajar en eso, pero tan pronto se enfrentan con el escollo de que el FBI no... Bueno, hubo una ocasión en que Serrano, José Serrano, entrevistando al FBI en una vista en el Congreso, los comprometió a enviar la información, pero no pasó de ahí, no la enviaron. O sea, les dijo, ustedes se comprometen a tirar, sí. No enviaron nada. O sea, no quieren, no. Ellos están trancados. ¿Por qué? Porque es que si ellos acceden a publicar la información, están reconociendo la labor del colonizador. O sea, están reconociendo la labor del colonizador y eso ellos no lo quieren exponer porque ellos no quieren ser colonialistas para efectos de las naciones del mundo. De hecho, ellos sacaron a Puerto Rico de la lista de naciones colonizadas porque supuestamente llegamos al Estado Libre Asociado y eso los compromete. Si se exponen esos documentos y se llega al fin de la investigación, se quedan en la página de Cheo con eso de que son un poder colonial en Puerto Rico. No, y que esos asesinatos todos ocurrieron, como se dice en inglés, under their watch. O sea, ellos en última instancia son los responsables, porque ¿dónde reside el último poder aquí? Incluyendo el de inteligencia, el de las agencias de inteligencia y el militar. ¿Dónde reside? No es en Puerto Rico. Ustedes me perdonan, ¿verdad? Pero yo presento la moción de que, dado que Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez tienen un proyecto de asamblea constituyente que pretende ser descolonizador, porque uno no se comunica con Nidia Velázquez y Alexandria Cortez y les dice, para ese proceso descolonizador necesitaríamos que las agencias pertinentes en Puerto Rico que han ejecutado ese acto de coloniaje en Puerto Rico, por ejemplo, el FBI entregue iba a decir la jodida y no lo voy a decir porque es ilegal, me imagino, la información que tienen sobre asesinatos políticos, como por ejemplo el de Santiago María Pesquera. Claro, no sería una buena idea pedirle a Alexandria Ocasio-Cortez y a Nidia Velázquez que hicieran esa petición al FBI. Sería buenísimo que las fuerzas que hablan de la descolonización en Puerto Rico mencionen estos casos como parte de su prueba de que Puerto Rico es una colonia infame de los Estados Unidos y que ellos aquí mandan no porque el país los quiera muchísimo ni nada, que hay mucha gente que los quiere, pero ellos realmente mandan por el poder que tienen, por la fuerza, por la violencia.
Bueno, ¿y qué se necesita hacer para eso? ¿Dónde empezamos a enviar cartas o...? Pues mira, buena idea, vamos a ver qué hacemos. Vamos a enviar Las cartas, ¿sí? cartas. Y una de las partes, una de las cosas, por eso es que se está haciendo el documental, exactamente, ¿no? Mira, Para dejar público que esto está pasando, o sea, que esto nunca se ha llegado a una, o sea, que nunca han dado una contestación, nunca han dado una respuesta, que esto sigue pasando, o sea, visualizarlo a un público para mí mucho más amplio y que quede eso como legado audiovisual, que todo el mundo, la gente que entrevistemos hable, lo diga y volver a traer a Chagui, revivir a Chagui. O sea. Mira, Maren, nos pregunta, volviendo al tema del documental, Maribel Franco. Saludos, Maribel. Que además de dinero, ¿qué se necesita para realizar el documental? Bueno, ahora lo que necesitamos son fondos y lo que necesitamos también es que se acabe el COVID ya para poder salir a filmar. No, bueno, obviamente hay que tomar muchas medidas, ¿no? Porque no se puede estar filmando como se filmaba antes. Pero todo eso, lo que estamos es más lento, pero se va a ir haciendo. Y en términos de documentación y todo eso, han ido haciendo un archivo, supongo, bastante caudaloso. Y eso lo empezamos, ha sido parte de la investigación y obviamente se dificultó cuando cierra todo porque es más difícil hacer una cita en el archivo general, los documentos que necesitamos sacar también en la Universidad de Puerto Rico, aunque Osvaldo del Archivo de Imágenes en Movimiento allí ha sido una ayuda increíble tratando de conseguir cosas, pero todo es más lento, es más difícil, todo es por cita, con los protocolos, quién entra dónde, pero lo estamos haciendo, ¿verdad, Rosy? Lo estamos haciendo poco a poco. Hay una pregunta que me surge también. ¿Ha habido alguna institución internacional que se haya expresado o haya expresado el interés en evaluar el caso de Chagui? Pues mira, una vez quisimos llevarlo a la ONU a través de ACLU, pero eso no se cuajó en el momento, porque el compañero que lo iba a hacer pasó algo con el contacto que tenía y bueno, no llegó a ocurrir, pero es nuestro interés que ocurra, sí, es nuestro interés que ocurra. Carmencita, ¿quieres decir algo? Te veo ahí con la palabra en la lengua y en la postita. No, es que estos asesinatos políticos, históricamente y vemos continuamente en América Latina y en todos estos asesinatos políticos tardan décadas y a veces mucho tiempo. Y tiene que haber unos cambios sociales, tiene que haber unos cambios políticos para que se esclarezcan. Ustedes saben lo que pasó sabemos todo lo que pasó con los desaparecidos de Argentina y de Chile y con esos casos truculentos de esas dictaduras latinoamericanas donde murieron miles de personas que no tienen ni siquiera una tumba, ni siquiera se reconoce. Y entonces eso ha sido a cuentagotas que se ha ido conociendo esa realidad. Yo creo que es importante seguir manteniendo la presión y en la medida en que se puedan concertar esfuerzos entre las familias de los diferentes mártires. Marzo en Puerto Rico es el mes de los mártires. La masacre en el 1937 y entonces Chagui en el 1976 y todos estos mártires de esa década del 70, por ejemplo, que todos tienen el hilo común de que sus casos no se han esclarecido. Si todas esas familias se unieran como se han unido, porque había un comité de la verdad y la justicia, ¿verdad, Rosa? Sí. Para pedir el esclarecimiento de esos casos, es posible que haya ambiente para que, eso no quiere decir que el FBI va a desclasificar los documentos, ni que van a ceder, pero que se conozca. Yo creo que es importante seguir haciendo esto que estamos haciendo. Que haya un libro, como en el caso del asesinato de Carlos Muñiz Varela y de Antonia Martínez, que hay un libro, que haya historiadores que se interesen por quién puso la bomba en Mayagüez,
quién mató a Ángel Rodríguez Cristóbal. Traten de buscar por todas las vías formas de seguir divulgando y seguir sacando para afuera lo que nosotros sabemos, pero los demás desconocen. Y como han pasado ya más de varias generaciones, es importante que haya nuevas generaciones que hacen las cosas de manera muy novedosa y muy diferente a como nosotros las hacíamos, y que son los que están tomando la batuta y el batón de los cambios sociales en Puerto Rico, conozcan estas historias y sepan que esto ocurrió y que esto es un punto suspensivo porque no conocemos la verdad. Y es importante que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Y es verdad lo que tú dices. Ese trabajo, por ejemplo, de Malaret sobre el caso de Mari Pesquera es importantísimo, porque yo siempre insisto en eso. Yo creo que en los 34 o 35 programas live que se han hecho, de que nosotros conocemos un poco de esa historia, pero la mayoría de la gente no conoce esa historia. Quizás lo ha escuchado, pero no tiene los detalles. Sí, el documental de Filiberto, nunca. El documental de Filiberto, el documental de 1950, el documental de Betances, el documental que está haciendo Malaret, son importantísimos. Yo insisto de nuevo que si se van a buscar todos los canales y hay un proceso, independientemente de lo que nosotros pensemos sobre ese proceso de Asamblea Constituyente desde el Congreso, pero yo pienso que Alexandria Cortés y Nidia Velázquez son buenos recursos para solicitar al FBI los documentos. Que los den es otra cosa, pero claro, el hecho de que los soliciten implica que hay dos personas influyentes que van a dar esa información y se difumina, se propaga más la información. Yo creo Exacto, que es importante que Estados Unidos sepa que en Puerto Rico no hemos cerrado los casos de los mártires de los años 70. Están vivitos y coleando en la conciencia del país, y que eso está pasando de generación en generación, y que ellos eventualmente, no sabemos cuándo, van a tener que dar cuenta por eso, porque ellos son los que tienen la información. Claro. Y aunque estén sentados encima de ella, pues eventualmente habrá que eso saldrá a relucir. Miren, sí, como te comenté hace un ratito, el congresista Serrano hizo la gestión con el FBI en aquella ocasión. O sea, se ha recurrido a esos recursos, y de los cuales Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez están actualmente en esa situación y podrían hacer un trabajo para esto. Para abonarle a la conversación lo que estábamos comentando ahorita de el imperio de Estados Unidos, pues Ricardo Fraga comenta, y lo pongo aquí en pantalla, que parte del proceso descolonizador debe conllevar la entrega de todos los documentos del FBI y la CIA. Su acción represiva contiene un caudal legal e histórico para la nación puertorriqueña. Eso es así. Claro. Eso es verdad. Eso hay que mencionarlo en todo momento, que ellos tienen que responder por sus actos, que ellos tienen que asumir responsabilidad, y que eso debe ser un reclamo de todo el pueblo puertorriqueño, porque es una cosa que no afecta solamente a las familias de las víctimas, esto afecta a todo el país. Y que no solamente es su responsabilidad, que si ellos no tuvieron nada que ver, ¿por qué encubrir? Claro, bendito. Por encubrir, exacto. Nosotros, si yo no tengo nada que ver, ¿por qué no aprovecho y limpio la casa y meto toda esta gente presa? Los que cometen esos actos. En Prohibido Olvidar, una vez hicimos un episodio, yo trabajaba en Prohibido Olvidar, de Carlos Muñiz Varela. Sí. Pues sabemos que Alejo Maldonado escribió una carta al canal pidiendo tiempo igual. O sea, no se dijo nada nuevo en el programa, que no se hubiera escrito, que no se hubiera publicado, que no lo hubieran dicho los entrevistados, pero él se sintió tan aludido que escribió una carta pidiendo tiempo igual. Obviamente no se le hizo caso, pero ahí vemos parte del mea culpa y de lo que estamos encubriendo, de lo que se está encubriendo por todos lados. Exacto. Miren, por aquí Carmen Castelló Ortiz me envía saludos y dice que conoció a Chay, que fueron vecinos en La Paraná.
Así que saludada. Saludos, Carmen. Y entonces Madeline también sugiere otra idea para visibilizar el caso de Chagui, hacer una campaña de firma para llevar el caso a Casa Blanca. Ajá. Ya yo creo que eso está en agenda. Ya el comité se tiene que estar organizando ya de comunicarse con Ocasio Cortez y Nidia Velázquez para eso. Claro. Sería buenísimo. No lo deje caer, como dice la cancioncita. No lo deje caer. No lo deje caer. Bueno, Marilyn, Rosy, se han estado circulando, como dije ahorita, el cintillo con la información para donar y que este proyecto documental fílmico sea posible, pero por favor, instrúyanos cómo la gente que nos está sintonizando puede hacer su donativo. Ok. Pues bueno, ahí está PayPal, que pueden donar a través del correo electrónico correo@juanmaribras.org. También se puede donar por ATH móvil en la sección de negocio con el PATH/Despierta Boricua. Y también pueden donar si tienen que hacer un cheque, si quieren hacer un cheque. No sé si tienes la dirección, exacto, ahí está la dirección donde pueden enviarlo. Y también con tarjeta de crédito en la página santiagomaripesquera.com o .org, cualquiera de las dos, puede llegar a los botones, inmediatamente llega porque están en la portada, a los botones de donación y oprimen el botón de pagar con tarjeta de crédito y ahí directamente van a pagar con tarjeta de crédito. De hecho, la página, quisiera comunicarles que la página santiagomaripesquera.com o .org la pueden ver, ahí hay mucha información y ahí estamos, pues también hay toda la información para recolectar el dinero. Por aquí también hay otra idea. Se ha activado la gente en el chat. Qué bueno. Sería bueno hacer camisas con el rostro de Chagui y hacer una protesta frente al edificio federal. Bien, gracias por las ideas. Una vez hicimos unas camisetas y corrimos en un maratoncito que había y nos pusimos camisetas de Chagui y corrimos en ese maratón. Pero sí, sería bien bueno hacer más camisetas. Bueno, y también para información adicional, Maribel dice que pueden contactar al periódico Claridad. Ahí está el número telefónico, el 787-777-0534. Así que están todas las maneras posibles para que este proyecto se haga realidad. ¿Algo más que queramos decir antes de ir culminando? Bueno, queremos darle las gracias a todos los que están aquí. Y tenernos aquí y dejarnos hablar, y más adelante, como dijo Carmencita, repetiremos cuando esto está más adelantado. Sí, claro, una segunda parte sería buena. Sí, y el espacio está disponible. Sí. Yo siempre Claridad. Lo que iba a preguntar era si esa urbanización Luna Llena y Calle del Río, ¿eso es un poema o es en serio que se llama Casi así? Un poema, porque se le pusieron los nombres como de poema. Aquí voy a poner no he leído previo, pero lo voy a lanzar así, un comentario de Raúl Alza, a ver. Se debe volver a solicitar por vía del FOIA. Freedom of Information. Vale. Nosotros los hemos intentado con Carlos, ahí pone los años, 84, 95, en el 2011. En cada momento se logró información nueva. Así que es otra idea. Otra idea más. Muy bien. Vamos a organizarnos. Raúl es uno de nuestros apoyos grandes aquí también. Sí, Raúl Alzaga es. Gracias, Raúl. Sí. Bueno, y si quieren, antes de irnos, si el que esté interesado en más información sobre la represión contra el movimiento independentista puertorriqueño de las décadas 60 al 2010, este libro del compañero historiador José Paralitici, La represión contra el independentismo, tiene una cronología exhaustiva
de los actos represivos que se cometieron durante esas décadas, y obviamente el más abultado es el que corresponde a la década del 70. Y hay información, y también está el libro de Raúl Álzaga y Ricardo Fraga de la contrarrevolución cubana en Puerto Rico y el caso de Muñiz Varela, que tiene mucha información, porque estamos hablando de la misma época y de los mismos personajes, y a escasos 3 años un suceso del otro. Mucha información relevante a lo que estaba pasando en ese momento. Claro. Bueno, entonces con la propuesta de Madeline de que la premier va y que coordinemos para la premier, y con el comentario también con el comentario de Ada Fuente de que Marel es estupenda y que todos vamos a hacer de ellas con Edna Benítez. Gracias. Que ha sido un éxito. Gracias. Ciertamente. Bueno, pues con el deseo de ver el documental próximamente. Así que bueno, esperamos que el espacio sirva para que la gente se motive a donar, y asimismo que le donen al periódico Claridad, que necesitamos es la voz cantante. El mismo esfuerzo de donativo para que este proyecto independiente también continúe vigente hoy más que nunca. Así que bueno, pues, buenas noches. a todos nos vemos. Gracias. Gracias y gracias por invitarnos. Gracias a Gabriela y a Rafa. Los amo. Por tenernos aquí.